Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Simulador Timemon. Conquistando a las diosas griegas desde el inicio. Autorca. La pseudo-guerra del Santo Grial de Snowfield está a punto de comenzar. Moran, que ha transmigrado al universo Timemon, está decidido a completar el juego en una sola vida. Esperando en línea, urgente. Timbre. Has activado con éxito el simulador de vida. Expulsaste a los dioses mecánicos olímpicos extranjeros, tomaste la mano de la diosa madre de la tierra y fundaste una nueva nación y mitología. Eres el señor del castillo del milenio, al que se le ha otorgado el nombre de Brunestud, y el amado gobernante de la tierra a los ojos de la luna carmesí. Eres el rey final de la era de los dioses, que por solo sí evitó su declive y garantizó que la era divina de Gran Bretaña perdurara hasta nuestros días. Detrás de esta deslumbrante vida simulada, Moran se enfrenta ahora a Arqueir. ¿No se suponía que ibas a recogerme en el castillo del milenio? ¿Por qué estás aquí, en la guerra del Santo Grial? Artoria. Basta. Vuelve a Gran Bretaña conmigo. Ereshkigal. Moran. ¿Quiénes son todas estas mujeres? A medida que su cada vez mayor círculo de admiradoras se acerca, Moran se da cuenta de que, esta podría ser la guerra del Grial renal más difícil de la historia. 274. Capítulo 274. Cuanto mayor es el poder, más trabajo hay, detengámonos aquí. Con solo una frase, Moran detuvo el inminente choque entre las dos facciones principales de la Torre del Reloj. Soy consciente de sus ansiedades. Sin embargo, esta resolución de voto no está destinada a que yo decida el futuro del mundo mágico por ustedes, ¿verdad? Mientras su voz resonaba en la sala de deliberaciones, no estaba claro si se trataba de una ilusión. Parecía como si una masa abrumadora se estuviera fusionando en una forma física. En un instante, los monarcas sintieron terror, como si fueran testigos de una escena capaz de helar los huesos, similar al rugido de 10.000 bestias. Cuando recobraron el sentido, el sudor frío corría por sus frentes. No sabían de dónde provenía esa presencia imponente. Las facciones aristocrática y democrática, antes enfrentadas, guardaron silencio inmediato. La mirada de Lorelei se desplazó hacia el trono. Por un fugaz momento, creyó ver una figura perfecta. De cabello y ojos azabache, con un rostro elegante e impecable. No había ni rastro de pereza o indiferencia. Emanaba el porte y la majestad únicos de un monarca eterno. Fue una ilusión similar a un espejismo. Al segundo siguiente, cuando volvió en sí, lo que vio fue a una persona perezosa e irrespetuosa recostada en el trono, bostezando. ¿Qué está pasando? Lorelei no estaba segura de si era ilusión o realidad. Claramente, en esta sala situada en la capa del antiguo corazón, no debería ocurrir ninguna situación anormal. Ella siempre se había adherido a las enseñanzas de la familia Bartomelo y uno debe mantener siempre el decoro de un rey, situándose como la cúspide de los magos modernos en Gran Bretaña. Sin embargo, en ese breve instante, se sintió perdida. Si Lorelei es una hermosa leona con una gracia inigualable, entonces a lo que acababa de enfrentarse era un dragón gigante de 1000 metros acechando en el abismo. No sintió hostilidad. Al contrario, sintió un calor radiante lleno de amor. Era una luz imponente, capaz de derretir las almas. No sabía si los demás monarcas lo habían notado. Una ilusión. Lorelei escaneó a los otros monarcas. Al final, descubrió que sus rostros estaban más llenos de confusión y no compartían sus cambios emocionales. Las miradas se centraron en Moran. Lo vieron seguir en esa postura relajada. La mayoría no creía que esa presión fuera algo que Moran pudiera liberar. Pensaron que era el poder de Gran Bretaña manifestándose. Los monarcas recordaron y no pudieron evitar tragar saliva. Entendieron personalmente por qué los predecesores de sus respectivas casas dejaban advertencias casi infinitas al abdicar. Ofrecer lealtad absoluta al rey de Gran Bretaña.
Habían pensado que era simplemente el poder disuasorio de los contratos de sangre. Sin embargo, parece que la verdad no es del todo como imaginaban. Aquellos elegidos por Gran Bretaña se convertirían, sin duda, en reyes. Incluso si aún no maduraban como tales, poseían la prueba de su realeza. Esto no era un concepto vago. Para Gran Bretaña, era un hecho establecido. Vuestra Majestad, dijo que está interesado en esta resolución. Estoy interesado, sí, pero solo dije que quería escuchar. Nunca dije que tomaría una decisión por ustedes, dijo Morán con vacilación, desviando la mirada. Era como si dijera que solo estaba allí de oyente y no tenía intención de hacerse cargo del asunto. La sonrisa de Mcdonnell era amarga. Su corazón gritaba desesperado. Solo podía pensar que la presión reciente era la voluntad de Gran Bretaña. Este rey era aún más despreocupado e irresponsable de lo que todos habían imaginado. Pedirme que decida el rumbo futuro del mundo mágico en mi primer día en el cargo es demasiado precipitado. Deben entenderlo, ni siquiera he ascendido oficialmente al trono, y antes de venir aquí, solo era un estudiante incompetente y sin perspectivas en el aula del profesor Kainet. Morán apoyó su rostro con aburrimiento. Especialmente cuando se mencionó la relación maestro-alumno, Kainet sintió las miradas inquisitivas de los demás monarcas. Parecían preguntar, ¿así es como enseñas a tus alumnos? Kainet sintió una punzada de dolor de estómago. Claramente era Morán quien no estaba siguiendo el guión habitual. Que su estudiante problemático fuera elegido como el nuevo rey parecía una mala noticia para el Malloy. En el pasado, los reyes anteriores habían cumplido la misión de dar continuidad a Gran Bretaña. Kainet solo esperaba que el país no colapsara bajo el mando de Morán. De lo contrario, esta generación de monarcas no tendría cara para encontrarse con sus ancestros. No querían convertirse en pecadores eternos. De hecho, con mi nivel actual, puede que ni siquiera sea capaz de entender este informe sobre la cueva espiritual de Albion. Respecto a las diversas operaciones de la Torre del Reloj, no pretendo intervenir. Creo que es bastante bueno que continúen bajo la gestión del departamento de los Bartholomew. Morán interpretó el papel de un gerente despreocupado. Parecía no tener intención de cargar con las responsabilidades reales. Los monarcas del campo democrático quisieron decir algo, pero los aristócratas no les dieron la oportunidad. Sí, obedeceré la voluntad del rey y continuaré operando la Torre del Reloj bajo la gestión de Bartholomew. Lorelei asintió ante Morán. En respuesta, Morán asintió levemente. El campo democrático no tuvo nada que decir. Aunque Morán aún no mostraba rastro de prueba real, no había hecho que los monarcas perdieran la esperanza. Cuanto más se asemejara a un mortal, más oportunidades habría. Los monarcas aún podrían intentar ganarse la atención del rey. Creían que, tras ascender al trono, Morán seguramente sería dotado de misterio por la propia Gran Bretaña. Vuestra Majestad, ha vuelto a firmar el contrato de sangre. Aún hay muchos asuntos en la superficie que requieren su intervención personal. El pueblo de Gran Bretaña necesita presenciar la ascensión del rey. Solo una Gran Bretaña gobernada por un rey es una Gran Bretaña poderosa. Ah, eso suena problemático, dijo Morán sin fingimientos. No quería terminar como cierto Pikachu dorado, sufriendo por exceso de trabajo. En el pasado, Morán tenía a Morgan y a Ginebra. La mayoría de los asuntos internos eran compartidos por sus subordinados y su esposa. Morán solo necesitaba decidir la dirección general del país y revisar documentos. Ahora, los tiempos han cambiado. Ser el rey requiere no solo gobernar el lado misterioso, sino participar en la sociedad moderna. Ascensiones, intercambios políticos, firma de documentos, desfiles. El sistema de Gran Bretaña había evolucionado hacia una monarquía parlamentaria constitucional en 1000 años, y el nivel de problemas era mucho mayor que en el pasado. El rey que ascendía al trono ostentaba el poder más alto del país. Inicialmente, bajo el mando de Morán como primer rey, el sistema era tosco, mejorando solo tras el relevo de Artoria. La Gran Bretaña de hoy es una vasta maquinaria nacional. La fuerza del rey conlleva una carga de trabajo enorme. Después de todo, el rey está protegido por el misterio de Gran Bretaña y no siente fatiga. Esa carga era dada por sentada por los reyes anteriores, y solo el primer rey disfrutó de una vida sin preocupaciones. Por supuesto, tal relato legendario, casi herético, no podía ser transmitido. Vuestra Majestad, por favor muestre el porte que un rey debería tener. Suspirar así no concuerda con su estilo. Gran Bretaña aún necesita que traiga a la gloria. Ah, la vida es dura. Lorelei miró al suspirante Morán con el ceño fruncido. ¿Por qué Gran Bretaña eligió a este hombre? ¿En qué la superaba él?
Aunque sabía que tales pensamientos eran desleales como subordinada, no podía evitar pensar así. 275. Capítulo 275. El plan de construcción de Chaldea Gran Bretaña ha elegido a Moran Edelfelt como su rey. Este asunto ha sido comunicado al gabinete y al parlamento del gobierno británico a través de la Torre del Reloj. Tanto el mundo superficial como el mundo interior están al tanto de ello. Los altos funcionarios y nobles que creen en Gran Bretaña alzaron sus copas, dando la bienvenida a la era del nuevo rey. La selección del nuevo soberano fue una gran alegría para el pueblo, e incluso el parlamento y el gabinete compartían ese sentimiento. Sin embargo, para Moran, la situación no era tan idílica. Solo escuchar la agenda diaria organizada por Lorelei hacía que se le erizara la piel. Moran debía reunirse con el actual jefe de Estado, el máximo oficial judicial, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, la Iglesia Imperial, y así sucesivamente, más de 100 figuras políticas importantes del país, permitiéndoles conocer quién era su rey y aceptando personalmente su lealtad y vasallaje. Entre estas organizaciones se encontraba la Iglesia Imperial. Sin embargo, esta no era la Santa Iglesia extendida desde el sentido común humano, sino una organización establecida por el pueblo de Gran Bretaña para adorar a sus sucesivos reyes. Al leer la historia, Moran descubrió la razón original de su creación. Tras la unificación de la dinastía, el rey de Gran Bretaña se enfrentó a una invasión de fe por parte de la Santa Iglesia. En respuesta, el entonces rey decidió consolidar la fe de Gran Bretaña estableciendo una organización para contrarrestar dicha invasión. Así nació la Iglesia Imperial, basada en la creencia en el linaje real. Antaño, en la antigua era divina, existían seres formados por la fe, distintos de las deidades naturales. Comenzaban como humanos, pero debido a diversos factores, trascendían la causalidad mundana para convertirse en héroes o salvadores, objetos de adoración. Este ejemplo no podría ser más exacto para Moran. Él salvó a una Gran Bretaña que estaba destinada a la extinción y, por ello, fue venerado como un salvador similar a una deidad. No obstante, Moran nunca pensó en convertirse en un dios. Esas creencias fluyeron hacia el muro de principios que envuelve a Gran Bretaña, extendiendo involuntariamente la gobernanza de la era divina. Se podría decir que los reyes posteriores no decepcionaron a Moran. Aún faltaba algún tiempo para la coronación oficial. Toda Gran Bretaña se preparaba para la ceremonia. En cuanto a dónde se encontraba Moran en ese momento, Vuestra Majestad, es verdaderamente un honor que dedique parte de su apretada agenda para reunirse conmigo. Recientemente, Gran Bretaña se ha vuelto muy animada, y todos están encantados con su llegada. Para mí, la felicidad pertenece a los demás. Ese montón de problemas me pertenece a mí. No hablemos de asuntos molestos, no sea que Lorelei y los demás vengan a atraparme de nuevo. Marisbury, ya me reuní con Clonell esta mañana. Si quieres discutir las luchas de poder en la Torre del Reloj, no me interesa. En una sala de recepción de cierto departamento de la Torre del Reloj, Moran se reunió con Marisbury. Aunque el departamento legal podía manejar varios asuntos, Moran no tenía intención de lidiar con los asuntos públicos ni con el traspaso de poderes con el mundo superficial. Era demasiado tedioso. Al principio, cuando lidiaba con asuntos internos en Grecia, Moran no tuvo opción. Ahora que podía disfrutar de la vida con calma, se veía obligado a manejar estos tediosos asuntos políticos, algo a lo que se resistía bastante. Cuando Moran intentó actuar como un gerente despreocupado, fue Lorelei quien dio un paso al frente. Aunque era la agente de la Torre del Reloj, a menudo trataba con el gabinete y el parlamento en el mundo superficial. Considerando la identidad del nuevo rey como magus, ambas instituciones esperaban que Lorelei sirviera de puente para asistir al monarca. Sabían que era imposible dejar que el nuevo rey manejara todo solo tras apenas unos días de ser elegido, por lo que alguien familiarizado con ambos mundos y con conexiones profundas debía ayudar. Quizás por la impresión de informalidad que dejó Moran, o por sentido del deber, Lorelei asumió el papel. La que una vez fue la altiva reina del Departamento de Políticas se convirtió en la secretaria temporal del rey. Su deber diario era enseñarle a Moran cómo actuar como un soberano. Había que admitir que era leal, pero también muy terca. Incluso ante el rey, no pretendía ganarse su favor. Ofrecía consejos honestos y corregía directamente sus errores, asesorándolo en etiqueta según los más altos estándares reales. Moran ya había tratado con subordinados difíciles antes, por lo que no sabía cómo manejarla. La intención de ella era hacer de él un rey excelente digno del trono, y para ello era extremadamente estricta. Tanto, que Moran se preguntaba si aún guardaba rencor por el trono.
Muchas veces pensó en revelarle toda la verdad, pero acabó conteniéndose. Jeje, no desperdiciaré su tiempo discutiendo trivialidades. A la familia Animus Pere nunca le han gustado las luchas políticas. Somos personas inteligentes, así que no andaré con rodeos. Vuestra Majestad, lo que quiero ofrecerle es la gran orden de la familia Animus Pere. La garantía del sentido común humano, un objetivo final para el cual agotaremos todas nuestras fuerzas. Marisbury habló con solemnidad. Sus ojos brillaban como llamas vacilantes. En el pasado, intentó participar en la Guerra del Santo Grial para recaudar fondos, solo para descubrir que la ciudad de Snowfield era una base del Grial dañada e incompleta que no podía cumplir sus deseos. Marisbury acudió ante el nuevo rey buscando esperanza y asistencia financiera. Organización para la preservación del orden humano. Chaldea. Un taller mágico construido para mantener secretos y ubicaciones seguras. No es un observatorio que mira las estrellas del universo desde la Tierra, sino uno construido para observar todo en la Tierra desde el vacío, ¿lo recuerdo bien? Parece que, ya tiene bastante claro qué es Chaldea. Al escuchar a Marisbury, Moran tuvo ganas de reír. Conocía Chaldea a la perfección. Se podría decir que esa organización tenía un significado muy importante también para él. No era algo fácil de olvidar. Vuestra Majestad, Chaldea es un instituto de investigación y observatorio que reúne a investigadores de diversos campos, sin importar si es hechicería o ciencia, para asegurar que la historia humana continúe y permanezca resiliente. Observar este mundo no puede lograrse solo con hechicería, ni comprenderse solo con la ciencia. Su propósito fundamental es prevenir nuestra extinción. Chaldea es necesaria e insustituible. Marisbury hablaba con pasión. Explicó el concepto detrás de la fundación de Chaldea, un plan que comenzó en 1950. La familia Animus Pere había invertido demasiada energía durante décadas, y él esperaba que el plan pudiera realizarse. Moran lo observó en silencio, un silencio que resultaba atormentador para Marisbury. Las tecnologías estaban listas. Solo faltaba el financiamiento para lanzar el plan oficialmente. Necesitaba desesperadamente ayuda. 276. Capítulo 276. ¿Estás interesado en mi hija? Aunque la Torre del Reloj y el Parlamento y Gabinete Británico creen que la búsqueda de la astronomía es meramente un castillo en el aire, quiero decir que Chaldea no es en absoluto solo eso, dijo Marisbury con tono grave. Establecer Chaldea requiere la plena cooperación del Instituto Atlas, las artes secretas de nivel monarca de la Torre del Reloj, nuevas instalaciones, experimentos, costes de nivel astronómico e individuos cualificados para el viaje en el tiempo. Estas diversas demandas no solo resultaban desalentadoras para los altos funcionarios de Gran Bretaña, sino también para las Naciones Unidas. Los riesgos de esta transacción eran demasiado altos para ellos. Además, sin los fondos aportados por el Grial Mayor, incluso con la inversión de la ONU, todavía estarían muy lejos de lo suficiente. Los altos cargos británicos despreciaban esto. Creían que no había necesidad de establecer Chaldea y que debían mejorar la hechicería fundamental establecida por el primer rey. Gran Bretaña ya había cruzado el umbral de la extinción una vez. Los esfuerzos actuales no debían centrarse en el tema del aseguramiento de la humanidad. ¿Aseguramiento de la humanidad?, murmuró Moran. Era consciente de la delicada posición de los británicos en el mundo. Gaia los consideraba niños. La conciencia de Alaya debía verlos como anomalías. De hecho, incluso al propio Moran le resultaba difícil discernir si los británicos actuales podían clasificarse como parte de la historia humana. En cuanto a la clasificación, todos los magos de la Torre del Reloj estaban de acuerdo con el pensamiento dominante, creyendo que los británicos y los humanos del exterior eran de la misma especie. La única diferencia era que su linaje era más antiguo y noble. Esto era un hecho derivado de la investigación. El promedio de vida, fuerza y poder mágico de los británicos era varias veces superior al de la gente común del exterior. Lo único que desconcertaba a los magus era que, por alguna razón desconocida, los británicos no podían procrear con humanos de fuera de Gran Bretaña. Solo podían tener descendencia dentro de la isla, como si estuvieran aislados de la humanidad. Por ello, había un gran tema de discusión en la Torre del Reloj. Si los británicos y la humanidad habían divergido, un tema que aún no ha llegado a una conclusión. Había demasiados factores a considerar. Por ejemplo, si los británicos no pueden considerarse parte de la especie humana, ¿deberían verse de la misma forma las familias de magus que han transmitido continuamente la hechicería de bestialización a través de la sangre y el grabado? En el mundo mágico, este asunto involucra demasiadas capas.
Por supuesto, la mayoría de los magos no lo discutirían abiertamente. Atreverse a hablar de tales cosas en Gran Bretaña era algo parecido a buscar la muerte. Marisbury esperaba en silencio, como un prisionero que aguarda para caminar hacia la guillotina. Sabía que si no recibía una respuesta de Moran aquí, el plan de Chaldea estaría condenado. Aunque la posición de monarca era muy importante, no podía permitir que la familia Animus Pere pereciera debido a un plan incierto. Marisbury, recuerdo que tienes una hija, ¿verdad? ¿Se refiere a Olga Marie? Si no puedes completar el plan de Chaldea, ¿piensas pasarle la posición de monarca así como así? Marisbury se mostró bastante sorprendido cuando Moran mencionó a su hija. Tras pensar un momento, dijo: por supuesto. He invertido demasiado en el plan Chaldea. Si fracasa, naturalmente tengo que asumir la responsabilidad del error, y dejar la posición de monarca sería mi única opción. Marie entonces tomaría el relevo y se convertiría en la próxima monarca de la familia Animus Pere. Sin embargo, no tengo expectativas para Olga Marie. Al menos en su generación, la gran orden de la familia Animus Pere no puede alcanzarse. Sus palabras eran como si discutiera los asuntos de otra persona. Era como hablar de un ratón de laboratorio en una cámara de cría. La mirada de Marisbury era tan fría como la de un investigador. No, tenía esa actitud fría hacia su propia hija. Moran cerró suavemente los ojos, recordando los profundos recuerdos en su mente, que eran la información que poseía antes de venir al mundo de la luna. Recordó que Marisbury murió por suicidio en la línea del mundo donde estableció Chaldea. Cuando la noticia de su muerte llegó a la Torre del Reloj, Chaldea fue asumida por su hija, Olga Marie. Incluso en esa línea, Marisbury seguía sin tener expectativas para su hija, y Olga Marie no obtuvo el reconocimiento de los demás. Era una chica trágica y solitaria. Esa era la evaluación que Moran tenía de ella. Si es conveniente, ¿podrías decirme la edad de tu hija? Si ya ha pasado su cumpleaños este año, Marie debería tener unos 11 años. La confusión apareció en los ojos de Marisbury, pero aún así respondió con la verdad, como un subordinado. 11 años. Esto era diferente de lo que Moran sabía. La fecha actual en Gran Bretaña era 1994, y según lo que Moran conocía, Olga Marie no debería tener más de 5 años, definitivamente sería más joven que Rin y Sakura. Sin embargo, ese no era el caso. Podría ser, debido a la influencia que traje. Moran solo podía considerar esta posibilidad. Debido a que permitió que el linaje divino de Gran Bretaña continuara hasta los tiempos modernos, la familia Animus Pere, que había echado raíces en Gran Bretaña durante 1000 años, también se vio afectada. No se desarrolló como Moran esperaba. Algunos detalles también habían cambiado. Olga Marie era 6 o 7 años mayor de lo que él había anticipado. Vuestra Majestad, si he ofendido, por favor perdóneme, ¿está interesado en mi hija? ¿Realmente estoy interesado? Moran reflexionó y respondió inadvertidamente. Los recuerdos e información que poseía se medían casi por milenios, por lo que recordarlos requería cierto esfuerzo. Pronto se dio cuenta de qué pregunta había respondido. Cuando Moran volvió a levantar la cabeza, vio a Marisbury mostrando una sonrisa ambigua. Espera, Marisbury, no me malinterpretes. Cuando dije que estaba interesado, no era en ese sentido. Vuestra Majestad, lo entiendo. Tengo muy claro su significado. La sonrisa de Marisbury era brillante. Como monarca de la Torre del Reloj, había visto todo tipo de escenas. Este nivel era apenas una nimiedad. Creía haber detectado los intereses y aficiones del nuevo rey. En su corazón, se sentía afortunado. Nunca esperó que la familia Animus Pere pudiera tener tal honor. Por primera vez, albergó expectativas para Olga Marie. No, creo que no lo entiendes. Moran quiso abofetearse por lo que había dicho hace unos segundos. ¿Cómo no pudo controlar su boca? Ahora, Marisbury tenía una mirada que decía que lo entendía todo. Esa sonrisa ambigua parecía no decir nada y, a la vez, decirlo todo. Era el típico magus. Moran tenía muy claros los pensamientos de Marisbury. A sus ojos, su hija Olga Marie no valía ninguna expectativa. Si vender a su hija como precio pudiera intercambiarse por la realización de la gran orden de la familia, sin duda la vendería como una mercancía sin dudarlo. Probablemente pensaría que hizo un gran negocio. 277. Capítulo 277. Un rey debe tener la morada de un rey. Como descendiente directa de las 12 familias de monarcas, Olga Marie no tenía elección. Los magos auténticos como Tokion y Tosaka, que actuaban genuinamente como padres, eran tan raros como las especies de fantasía en el mundo mágico.
La mayoría de las familias mágicas más antiguas, como la de Marisbury, eran emocionalmente distantes. Todos consideran el alcanzar el título de elegido como su meta suprema. Incluso alguien como Lorelei, que se encuentra en la cúspide de la facción aristocrática, sabe que Moran es un magus puro. Para ser precisos, ella fue criada para ser exactamente eso. Aunque se desconocen los detalles de este proceso, Moran tiene claro que no poseen libertad de elección. Cuanto más antiguo es el linaje familiar, más se cumple esta regla. Organización para la preservación del orden humano, Chaldea, Marisbury, me interesa tu propuesta. Hagamos esto. Haré que Gran Bretaña te proporcione asistencia financiera. A cambio, todo lo que pertenezca a Chaldea pertenecerá a Gran Bretaña. ¿Entiendes esto, verdad? Tras considerarlo un poco, Moran habló con lentitud. Chaldea en sí existe para prevenir la extinción y tiene su propio significado como seguro. Además, él posee información sobre todos los aspectos de Chaldea. No le preocupa que este plan encuentre problemas. Gracias, Vuestra Majestad. Animus Per siempre ha estado dispuesta a ofrecerlo todo por Gran Bretaña, así que todo en Chaldea le pertenece. Yo, Marisbury Animus Pere, no tengo objeciones. La alegría era evidente en el rostro de Marisbury. Anteriormente, todas las partes se mostraban escépticas ante la máxima aspiración del Departamento de Astromancia. Ahora que el nuevo rey de Gran Bretaña ha hablado en su apoyo, el gabinete y el parlamento británicos no tienen de qué preocuparse. Las órdenes del rey conllevan una autoridad absoluta. Puesto que es lo que el rey cree, entonces esa es la dirección en la que Gran Bretaña avanzará. Durante miles de años, el país ha progresado con esto como punto de referencia, y se ha mantenido firme durante siglos gracias a ello. Bajo la cuidadosa selección de la hechicería fundacional establecida por el primer rey, Gran Bretaña nunca ha visto a un rey necio. Incluso en medio de diversos juegos políticos oscuros, siempre ha existido un entendimiento básico. Sin un rey, Gran Bretaña seguramente decaerá. Cualquiera que desafíe la autoridad del rey será eliminado rápidamente por el pueblo británico. El rey no comete errores. La existencia del rey es correcta. Incluso si implica un sacrificio temporal, es por el bien de la supervivencia futura, y el pasado sirve como prueba. Tales conceptos están profundamente arraigados en la mente de los británicos. Eso está bien. Sin embargo, Marisbury, elegí asistirte porque tengo mis ojos puestos en el elegido de la familia Animus Pere y en el futuro de Chaldea, así que no me malinterpretes. Sí, Vuestra Majestad. Lo entiendo. Marisbury se inclinó respetuosamente. Sentía una gratitud sin igual hacia Moran y estaba encantado de que la familia Animus Pere hubiera ganado su favor. Sin embargo, esto hizo que Moran se sintiera de una forma bastante sutil. Parecía que Marisbury no había cambiado de parecer. Ese tipo, seguramente no haría realmente algo como vender a su hija, murmuró Moran para sí mismo después de que Marisbury se fuera. No podía quitarse la sensación de que ese hombre podría hacerlo de verdad. Él no se consideraba un lolicón. Pero ahora que Moran se había convertido en rey, no sabía cuántos ojos adoradores estaban fijos en él. Incluso si Moran aceptaba a Olga Marie, era probable que los ciudadanos y subordinados no solo no vieran ningún problema, sino que pensaran, así que al rey le gusta este tipo de cosas. Si tal tendencia llegara a formarse, Moran imaginó una escena en la que altos funcionarios, nobles y magos traían a sus hijas o nietas adolescentes para conocerlo. Solo pensarlo le hacía sentir inquieto. El rey encarna el misterio de Gran Bretaña. Tanto para los altos funcionarios y nobles como para los magos que creen en lo misterioso, el linaje del rey es lo más noble y sagrado. Mirando hacia el pasado de Gran Bretaña, cada generación de reyes ha dejado tras de sí cientos de descendientes. Aunque estos descendientes no tienen derecho a heredar el trono, todos se convierten en la piedra angular para consolidar el dominio del país. Desde la perspectiva de Gran Bretaña, cuantos más descendientes con sangre real, mejor. De esta manera, habrá más personas con cualificaciones reales en el futuro. Entre los altos funcionarios y nobles de ambos lados hoy en día, la gran mayoría de sus ancestros fueron reyes de Gran Bretaña. Aunque fueron reyes diferentes, recibieron las bendiciones de la isla gracias a ese linaje. Para los magus, si una mujer de la familia da a luz a un descendiente real, significa que la familia prosperará en esa generación y su sangre será más noble. No es solo un aumento en el número de circuitos mágicos. La calidad también se disparará como un cohete. Las 12 familias gobernantes actuales tienen sangre real, y se puede decir que casarse con la familia real es algo por lo que deben luchar. Palacio de Buckingham, Londres.
La iluminación del alto techo caía como un cielo lleno de estrellas, y las decoraciones de plata en las paredes brillaban con una luz magnífica. Este edificio, construido con esmero, transmite fácilmente la sacralidad contenida en su significado calculado artificialmente. Realeza, y no cualquier realeza. Las rosas carmesí entrelazadas han alcanzado un estatus legendario, casi rozando lo divino. Un antiguo castillo de herencia. Este palacio es ahora la residencia de Moran. Se encuentra en Westminster, Londres, y sirve como palacio y hogar de la familia real británica. Durante cientos de años, ha existido como la morada del rey. Los ministros y nobles creen que este es el palacio del soberano. No pueden aceptar que se aloje en un hotel ordinario como un plebeyo. Este palacio, vacío durante más de una década, finalmente ha dado la bienvenida a su maestro una vez más. Profesor, ¿está holgazaneando otra vez? Rin, aunque haya ascendido al trono, no tengo intención de cambiar mi estilo de vida. Moran yacía en un sofá cómodamente acolchado. Rin entró en la habitación sosteniendo una bandeja. Qué detallista, Rin, incluso me trajiste postre. La vida debería disfrutarse, de hecho. No lo traje específicamente para usted, profesor. Simplemente coincidió que me crucé con usted aquí. Entiendo. Moran miró a Rin, que giró la cabeza hacia otro lado. Podía ver a través de ella, pero decidió no decirlo. El Palacio de Buckingham tiene cientos de habitaciones. ¿Cómo podría Rin haber encontrado una habitación al azar para comer postre y casualmente tropezar con él? Esta chica tiene un encanto tsundere diferente al de Sakura. Ese es también uno de sus rasgos más adorables. Dado el apetito de Rin, esto debería ser suficiente para dos, ¿verdad? Ser cuidado por una discípula así me produce una gran alegría. Ya dije que, simplemente agarré de más. No tenía intención de traérselo, profesor, esto es enteramente una ilusión suya. Bueno, entonces fingiré que ese es el caso. Moran parpadeó y sonrió. Disfrutó del postre sin reservas. Al ver esa sonrisa amable que parecía verlo todo, Rin sintió como si ya no le quedara ninguna pretensión. 278. Capítulo 278. Cosas necesarias por hacer. Rin recordaba constantemente las enseñanzas diarias de su padre sobre mantener la elegancia. Sin embargo, cuanto más lo pensaba deliberadamente, más rápido se aceleraba su pequeño corazón al contemplar el rostro perezoso pero atractivo y perfecto de Moran. Una chica que experimenta su primer enamoramiento no puede evitar dejar volar su imaginación. Dicen que las niñas suelen madurar mucho antes que los niños. Moran quería seguir disfrutando de ese cálido momento con Rin. Sin embargo, una mirada afilada puso fin abruptamente a esa atmósfera. Vuestra Majestad, ¿aún no ha revisado los asuntos de estado de hoy? Descansar antes de terminar su trabajo es pereza. Lorelei, realmente no me das ni un respiro. Por supuesto, usted es el más noble rey de Gran Bretaña y, como su secretaria, debo hacer todo lo posible para asistirle. Una atmósfera severa llenó la habitación. Cuando Moran quiso pedir ayuda a Rin, se dio la vuelta solo para verla salir corriendo de la estancia. Abandonó por completo a su maestro para enfrentarse al fuego. Era un caso claro de autopreservación ante una crisis. La rigurosidad de Lorelei era tal que incluso las hermanas Tosaka sentirían un terror genuino al verla. Por lo tanto, no fue una sorpresa que Moran regresara a la oficina. En realidad, la mayoría de los asuntos de Estado son manejados por las instituciones correspondientes, pero incluso tras la reducción, todavía hay muchos asuntos que requieren el juicio del rey. Esto no es una acumulación a corto plazo. Más bien, es una acumulación de la última década. No solo hay asuntos concernientes al mundo mágico, sino también al mundo superficial, y solo entenderlo todo requiere una cantidad considerable de tiempo. Vuestra Majestad, siempre ha sido demasiado informal. Incluso al revisar los asuntos de Estado, no debe olvidar la etiqueta. Lorelei sostenía un puntero en su mano. Su actitud hacia Moran seguía siendo dura y fría. Lorelei, solo estamos nosotros dos aquí. Además, adherirse constantemente a la etiqueta, ¿no te resulta agotador? No me resulta agotador. Si yo puedo hacerlo, creo que, como rey de Gran Bretaña, usted ciertamente también puede. Es mi deber como su secretaria instarle. Todavía está lejos de ser lo suficientemente maduro como rey. Lorelei habló como si fuera algo natural. Esta actitud despertó la curiosidad de Moran, quien dejó a un lado casualmente los documentos que debía revisar. Lorelei, creo que nadie sabe mejor que tú los poderes que poseo, ¿verdad? Tengo el poder de vida y muerte sobre ti y sobre los Bartholomew.
No planeas ganarte mi favor y, en cambio, pretendes confrontarme de esta manera. Moran miró fijamente a Lorelei. Inconscientemente, pareció transmitir una presión sutil. Los ministros y magos admiraban a Moran como su rey y, ante él, todos ofrecían dulces palabras de elogio. Casi no había otros como Lorelei que se atrevieran a criticarlo. Por ello, Moran se interesó bastante en ella. La distinción entre el bien y el mal en este mundo no está relacionada con el estatus. Incluso si usted es el gran rey que ascendió al trono de Gran Bretaña, si hay un error, creo que debe ser corregido. Para ser precisos, es precisamente porque soy un súbdito que necesito esto más que nadie. La mirada de Lorelei hacia Moran no mostró signos de vacilación. Tenía sus propios estándares de corrección. La familia Bartomelo ya había mostrado una lealtad absoluta a los reyes de Gran Bretaña en el pasado, y esta lealtad no se había desvanecido con el tiempo. Ofender al rey es un crimen imperdonable. Los crímenes merecen castigo. ¿Pero qué hay con eso? Si es un acto necesario en el camino de guiar al rey correctamente, entonces no hay opción para que Bartomelo se abstenga de hacerlo. El futuro del rey es el futuro de Gran Bretaña, y el futuro de Gran Bretaña es también nuestro futuro. Aunque Lorelei cuestionaba la prueba de realeza de Moran, tenía sus propios pensamientos. Como la reina de la Torre del Reloj, situada en la cúspide de los magos, estaba más cerca de los misterios de Gran Bretaña que nadie. Por lo tanto, creía en Gran Bretaña y en el primer rey. Quizás era solo su actual falta de visión lo que le impedía ver la brillantez que poseía este nuevo monarca. Si siente que es necesario castigarme por mi ofensa, entonces yo, Lorelei Bartomelo, lo aceptaré con calma. Creo en la hechicería del primer rey, por lo que también creo que el rey elegido por Gran Bretaña no será un tirano. Lo que Lorelei hacía era lo correcto. Ya fuera a aconsejar sobre la etiqueta, instar a Moran a manejar los asuntos de Estado o organizar su agenda, cumplía plenamente con todo lo que un vasallo debía hacer por su rey. Simplemente no había razón para el castigo. ¡Ah, qué dolor de cabeza! Al ver su comportamiento serio, Moran no pudo evitar exclamar. Realmente era una mujer excepcionalmente sobresaliente, alguien calificada para ser rey. Tener tal vasallo era, de hecho, una gran fortuna para un soberano. Moran no tenía motivos para refutar esto. ¿No me guardas rencor por haber tomado tu trono? Si yo no hubiera venido a Gran Bretaña, tú serías la que estaría en él. Decir que no guardo rencor sería imposible. Así que, para hacérmelo más fácil, por favor muestre el porte que un rey debería tener. El usted actual todavía no es alguien a quien yo pueda reconocer. Lorelei no se detendría a resentir a otros. Esa no es la forma de actuar de una élite. En lugar de menospreciar a los demás, priorizaría la superación personal. Cada generación de Bartomelo es perfeccionista, y esto es especialmente evidente en Lorelei. Parece que yo también necesito tomarme las cosas un poco más en serio. Al ver a una Lorelei tan seria, Moran también tuvo la intención de recuperar un poco de su autoridad pasada. No estaría bien no tomarla en serio. Por ahora, comencemos con los asuntos de Estado actuales. Pero antes de eso, Con un sonido seco, un ruido agudo ecoó en la habitación, acompañado de un delicado jadeo. Esto era algo que Lorelei no esperaba. Justo cuando se dio la vuelta y aún no había reaccionado, sintió una palmada firme en su firme retaguardia. Solo una persona podía hacer tal cosa. Aún así, no puedes escapar del castigo por ofenderme. Lorelei, puedes emitir sonidos bastante lindos, ¿no? Mientras Moran retiraba la mano, no olvidó apretar un poco más antes de soltarla. Lorelei ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Cuando recobró el sentido, vio a Moran con una sonrisa pícara, luciendo victorioso. Nadie se había atrevido jamás a ofenderla así. Esta fue la primera vez en la vida de Lorelei que sintió una emoción tan extraña, como si quisiera destrozar todo lo que tenía delante. Un rubor apareció en sus mejillas. Luego, reprimió rápidamente esa emoción inexplicable. 279. Capítulo 279. ¿Podemos reconciliarnos? Debo decir que la sensación fue firme y perfecta. La competencia ganada tras años de entrenamiento y refinamiento, junto con una textura sólida pero suave como el algodón. Esto le brindó a Moran una experiencia exquisita. Incluso usar el término irresistible no sería una exageración. Esa fue la razón por la cual no pudo evitar apretar más fuerte justo antes de soltarla. Y, Lorelei, si mantienes ese hermoso rostro tuyo tan rígido todo el día, no lograrás casarte. Los labios de Moran se curvaron en una sonrisa placentera. Tenía mucha curiosidad por la reacción de Lorelei.
Quería ver un atisbo de la expresión apropiada para su edad en el gélido rostro de la reina de la Torre del Reloj. Lorelei solo tenía un pensamiento surgiendo en su corazón. Esto era verdaderamente incomprensible. Después de esto, le resultaba difícil de creer. No solo estaba incrédula por las acciones de Morán, sino que estaba más impactada por el hecho de que él hubiera tenido éxito. Los gobernantes de la Torre del Reloj y los magos de su rango suelen preparar una gran cantidad de armamentos mágicos para protegerse de peligros espirituales y físicos. Ser un magus de alto rango significa que podrían atentar contra su vida en cualquier momento. Se rumoreaba que algunos magus, debido a los poderosos armamentos que portaban, eran capaces de desafiar fortalezas ellos solos. Sobra decir que Lorelei, en la cúspide de la hechicería, no era la excepción. La Torre del Reloj es un nido de conspiraciones. En todo momento está llena de luchas de poder complejas y extrañas, con todos lamiéndose los labios, esperando a que el próximo tonto caiga en una trampa. Además, no solo hay enemigos dentro de la torre. Incluso a la Santa Iglesia, con la que mantienen una guerra fría, se la debe tratar con precaución. Si no se hubiera preparado adecuadamente para la autodefensa, habría sido un desperdicio de la educación de élite que recibió en su infancia. Lorelei tenía mucha confianza en sus armamentos mágicos. Cada uno había sido ajustado personalmente por ella. Ni siquiera los 27 ancestros tendrían oportunidad de emboscarla, y sin embargo, Morán lo había logrado con total facilidad. No podía entender cómo sucedió. ¿Armamentos mágicos podrían haber fallado? No, eso es imposible, llevo más de un conjunto conmigo. Los pensamientos de Lorelei corrían a toda velocidad. Sin embargo, no lograba descifrar cómo Morán lo había conseguido. Según los registros de la Torre del Reloj sobre Morán, Lorelei creía que él era meramente un estudiante del aula de El Melloy, un magus de primera generación sin siquiera un rango asignado. Cabe destacar que Lorelei estaba solo un escalón por debajo del rango grande. No importaba cuánto lo pensara, no hallaba una respuesta razonable. Lorelei no pudo evitar restallar su látigo de enseñanza. Solo un momento de falta de atención la llevó a usar fuerza excesiva. Habiendo estado siempre en la cima de la Torre del Reloj, ¿cuándo había sido humillada de tal manera? Lorelei no era como esas jóvenes ingenuas. Incluso ante tal ofensa, no mostró una expresión de nerviosismo. Habiendo recibido una educación de élite desde la infancia, su temperamento era más maduro que el de algunos ancianos. ¡Pum! Ese fue el sonido de una pila de documentos siendo colocados sobre la mesa, suficientes para casi enterrar a Morán. Lorelei, Rey, es usted más audaz de lo que imaginaba. Descuide, estos son todos los documentos acumulados durante la última década que requieren su revisión personal. No me apartaré de su lado hasta que los haya aprobado todos. Lorelei reveló una sonrisa sádica. Fría como un interrogador en una mazmorra. Un escalofrío subió involuntariamente por la espalda de Morán. Él sintió una sensación de déjà vu ante esa mirada. Alguna vez, Brunstud lo había mirado así. ¿Podemos reconciliarnos?, dijo Morán instintivamente. Mirando la montaña de documentos frente a él, no pudo evitar tragar saliva. Dentro había diversos secretos de defensa nacional de Gran Bretaña, así como expedientes importantes de varios departamentos de la Torre del Reloj. Todo eso debía ser revisado por Morán. Estaban apilados tan alto que harían temblar a cualquier gobernante. ¿Reconciliarnos? ¿En este momento? Mi rey, debe estar bromeando conmigo, ¿verdad? Estas son todas sus responsabilidades como rey. ¿Cómo puede hablar de reconciliación? Usted no ha hecho nada malo. Lorelei se mostraba tan gentil como una esposa recién casada. Sin embargo, a los ojos de Morán, ella era el verdugo responsable de la decapitación y él era el prisionero a punto de ser ejecutado. Esta mujer realmente guarda rencor. Realmente no debió haber sido codicioso con esa última palmada. Aunque Morán todavía sentía que la emoción de ese último golpe fue muy satisfactoria, ahora tenía que cargar con las consecuencias de su impulso momentáneo. Lorelei parecía haber reventado un globo. Las emociones negativas que había suprimido anteriormente se liberaron, queriendo lanzarlas todas contra este hombre bastardo. Celos, resentimiento, disgusto, odiaba que Morán le hubiera quitado el trono. Por mucho que lo intentara, no podía negarlo. Pero lo que surgía no era solo odio. En el fondo, también había una sensación de vergüenza difícil de detectar. Nadie la había tratado nunca como a una chica, ni nadie la había visto simplemente como a una mujer.
Ese sentimiento confuso, entrelazado con el resentimiento, casi le desgarraba el pecho. Por primera vez en su vida era tan impulsiva. Lorelei Bartomelo y nunca había pensado tanto en alguien. Y esa era la parte más inaceptable. El hombre que ella consideraba tan irracional y rudo había entrado en su corazón de esta manera. ¿Por qué era así? Un rastro de miedo casi imperceptible se extendió en lo profundo de su ser. Era algo nacido de lo desconocido. Por supuesto, Lorelei no tenía intención de confrontar ese sentimiento. Creía que era lo último que necesitaba. Estoy exhausto, esa mujer, realmente guarda rencor, necesito ser más cauteloso la próxima vez. Moran yacía cansado en la cama de su habitación. La ropa de cama cómoda y lujosa lo hacía sentir como si se estuviera bañando en una fuente termal, como si su cuerpo y su mente estuvieran siendo sanados. Aunque su cuerpo no experimentaba fatiga real, su espíritu sí la sentía hasta cierto punto. Pero una caída no detendría a Moran. Si fuera esa clase de hombre, ¿cómo podría haber capturado los corazones de tantas mujeres y mantenerlas a su lado toda la vida? Así es, un hombre de verdad no teme a los desafíos. Esa chica, probablemente nunca ha sentido la verdadera felicidad, murmuró Moran. Lorelei siempre estaba tan rígida e indiferente cuando la molestaba. No podía evitar querer atravesar la coraza de esa flor de las alturas intocada. 280. Capítulo 280. Escribiendo mitos. Una vez más alcanzar la cima de los magos modernos y, sin embargo, no haber sentido nunca la verdadera felicidad como ser humano, hacía que Moran sintiera que era una verdadera lástima. Era una situación que no podía ignorarse. Además, ella era alguien que le dedicaba su lealtad. Como rey, él no tenía motivos para no buscar su redención. Dejar que Lorelei continuara así sería demasiado lamentable. Como súbdita de su rey de la luz, ella al menos necesitaba comprender la alegría de ser humana. Sin embargo, ese montón de asuntos políticos es realmente, Moran todavía sentía que se le erizaba la piel. Estuvo ocupado hasta la medianoche y aún no había terminado de aprobarlo todo. Solo pensar en lo que tenía que enfrentar después lo hacía sentir un poco desesperado. Ya es hora. Moran dejó escapar un profundo suspiro. Ahora que el nuevo rey de Gran Bretaña estaba confirmado, significaba que Moran ya no tenía más preocupaciones externas. Necesitaba superar la simulación griega que nunca había alcanzado una calificación X. Era hora de escalar los muros imponentes. No solo para romper a los dioses, sino también para ganar la oportunidad de verlos de nuevo en la realidad. Es hora de abordar la simulación. La mente de Moran aún recordaba la figura de Morgan. En los últimos días, antes de entrar en la simulación, había estado seleccionando habilidades continuamente, saliendo cada vez que obtenía una combinación de habilidades no deseada. Luego, esperaba para repetir el proceso al día siguiente. Tenía que estar totalmente preparado para lidiar con los dioses griegos. No podía simplemente llevar cualquier habilidad a la simulación. Esperaba que esta simulación griega fuera la última. Por lo tanto, tenía que ser más serio que nunca. No quería caer en la derrota de nuevo bajo ninguna circunstancia. Comencemos. Moran respiró hondo. Luego, cerró los ojos y entró en el simulador. Edad heroica griega. Simulación confirmada. Simulación iniciada. Punto de anclaje liberado. Edad heroica griega seleccionada. Simulación iniciada. Detectado huésped portando habilidades fijas. Registrando. El huésped aún puede elegir 3 habilidades. Moran estaba tan familiarizado con esta voz mecánica que sentía que sus oídos ya tenían callos. Seguía repitiendo los nombres de esas habilidades en su mente. Desde su punto de vista, tenía que poseer varias habilidades específicas. De lo contrario, no podría asegurar sus posibilidades de ganar. Cuando el simulador mostró la página de habilidades seleccionadas, el ceño fruncido en la frente de Moran se relajó gradualmente. Principio de herencia. Posees el rendimiento de nivel superior de un verdadero ancestro. Esta habilidad incluye almacenamiento de objetos, intervención en fenómenos naturales y reescritura de reglas físicas. Tu mera existencia es suficiente para cambiar las reglas planetarias. Posees el ataque y la defensa especial más altos contra los principios humanos. Cualquier ser infectado por tu principio será completamente transformado, convirtiéndose automáticamente en el enemigo primigenio de la era actual. Rey del final. Unificador de Gran Bretaña, invicto en el campo de batalla, eres el rey definitivo de la era divina. Con la sangre y el amor ofrecidos por todos los pueblos y razas, ellos lucharán por ti en cualquier momento. Puedes recrear los campos de batalla de la antigua Gran Bretaña y, con la voluntad del pueblo, atacar a todos los enemigos externos. Soporte planetario, X.
Como hijo de la Tierra favorecido por el planeta, el poder que posees es el alcance otorgado por los recursos del planeta. Tus enemigos, al oponerse al hijo de la Tierra, se oponen al planeta mismo. Cada vez que luches, el planeta te proporcionará poder y recursos basados en tu comprensión del enemigo. Con la protección del soporte planetario, posees el nivel más alto de inmortalidad. ¡Genial! ¡Increíble! Finalmente saqué esto. Moran estaba tan emocionado que no pudo evitar querer darse una palmada en el muslo. Aunque estaba en un espacio dominado por la conciencia, no pudo evitar que sus manos emocionadas apretaran su pierna. Estas 3 habilidades eran exactamente las que había estado tratando de reunir. Sumar estas 3 habilidades aumentaría enormemente sus posibilidades de ganar, permitiéndole tener una oportunidad decente incluso frente a los dioses. Barra de habilidades. Tercera magia. Materialización del alma, relato heroico de la gran expedición, amor de la diosa de la luna, privilegio del emperador, determinación inquebrantable, este es el reino eterno, tierra pura de aislamiento del mundo presente, rey del final, principio de herencia, soporte planetario, barra de ajustes preestablecidos, espada mágica dorada, pseudo. Ojos místicos de percepción de la muerte, mi pueblo permanecerá aquí, intuición, dragón destructor de mundos, echó un vistazo al panel de habilidades. Reunía los esfuerzos acumulados durante incontables años. Detrás de cada habilidad yacía el dolor soportado para crearla. De hecho, había pasado demasiado tiempo. Desde la simulación griega inicial, había tomado un largo rodeo. Se podría decir que las diversas habilidades en el panel de Moran podrían convertirlo fácilmente en el dios principal del panteón local. Sin embargo, los dioses máquina griegos eran de más allá del dominio estelar. Eran diferentes de los dioses locales de la Tierra. Artemisa, Atalanta, Medea, Medusa, Esteno, Euriale, lamento haberlas hecho esperar tanto tiempo. No las haré esperar más. Acabaré con los dioses máquina con esta última simulación griega. Moran apretó los dientes y dijo con ferocidad. Este era el momento en el que creía tener la mayor probabilidad de ganar. Selección de habilidades completada. Edad heroica griega, simulación iniciando, recuerdos de la simulación griega cruzaron por su mente. Sintió el dolor del rayo divino golpeando su cuerpo incontables veces, la intimidad con las mujeres a su lado y la gloriosa epopeya creada con sus hermanos y amigos que compartieron sus vidas, derrotando una vez a los orgullosos dioses máquina. Cada escena del pasado estaba grabada en su carne y sangre. Lo recordaba todo, cada detalle. Como si todo esto hubiera sucedido ayer mismo, eran las posesiones inolvidables de Moran. Él prometió traer un mañana a su pueblo y a su amada. Esa promesa, aún la recordaba ahora. Aquí voy. Moran dejó que su conciencia se fusionara completamente en la simulación. Se lanzó una vez más al campo de batalla, impulsado por la búsqueda de la victoria y la felicidad, luchando por las promesas y esperanzas del pasado. Una vez, este mundo no permitió la existencia de los britanos. Sin embargo, Moran hizo que los britanos superaran la desesperación y cruzaran lo imposible. Ahora, iba a liderar una vez más a los pelasgos para escribir mitos, guiando todo lo que amaba para conquistar la desesperación. Si los dioses no les permitían alcanzar la felicidad, entonces, derribemos a los dioses. 281. Capítulo 281. Este mundo para este mundo, esta vida para esta vida. Naces como un hijo de la tierra, residiendo dentro de un huésped humano. Eres un sentido del planeta favorecido por el mismo. Tu lugar de nacimiento sigue siendo el mar, donde tus padres mercaderes están siendo atacados por una serpiente marina. Este comienzo es ligeramente diferente al anterior. Las habilidades influyeron en el origen de Moran desde el principio. No nació con sangre humana pura. Al igual que Morgan, que nació como una medio hada de Igraine, la habilidad inherente de Moran, el principio de herencia, ya había comenzado a operar como un principio de idea sangre durante la etapa embrionaria. No ha cambiado mucho. Moran abrió los ojos para ver el vasto océano. En este momento, las olas embravecidas se transformaron en encarnaciones de la desesperación. Nadie sabía cuándo había aparecido. Con un radio de varias millas, era tan grande como una pequeña montaña, y ya no podía describirse como un simple remolino. Se asemejaba a la mandíbula de una criatura gigantesca, y el barco mercante fue tragado en un instante. La aterradora serpiente marina que agitaba estas olas turbulentas, es una presencia familiar para ti. Tuviste un encuentro con ella durante la primera simulación. Ahora te enfrentas a ella una vez más.
Aunque la escena ante ti es tan desastrosa como una película de catástrofes, Moran todavía siente un rastro de alegría en el barco mercante, el sentimiento de miedo no podía afectarle. La desesperación de ellos no pertenecía a Moran. Ah, esta es, de hecho, la era divina griega, añoras profundamente confirmar este hecho. Un suspiro escapa involuntariamente de tu corazón en la cuna, como un bebé recién nacido, no puedes hablar. Los órganos utilizados actualmente para la vocalización son aún inmaduros, pero esto no es un gran problema esta vez, no hay necesidad de la protección del dios del mar, ni es necesario depender de la invocación de bestias mágicas. Solo necesitas confiar en ti mismo. Ah, eso es. La tripulación y el capitán se sienten atraídos por la luz, ven un brillo deslumbrante que proviene de la dirección de la cubierta en este mar loco envuelto en tinieblas, esta luz es para ellos tan cálida como un faro guía, rugido. La furiosa serpiente marina emite un grito penetrante. Al mismo tiempo, un sonido como sangre fluyendo resuena en el aire, superponiéndose y retumbando a través de los cielos. Es como una canción que alaba a un rey. Esta melodía y ritmo no existen dentro del reino del sentido común. Es un sonido que los humanos no pueden producir. Sin embargo, las personas en el barco mercante descubren que la fuente del brillo no es otro que el propio hijo del señor mercader. Un bebé no puede exhibir tal fenómeno. Cuando los humanos enfrentan situaciones que no pueden comprender, generalmente las atribuyen a interpretaciones teológicas. Ahora, es más o menos lo mismo. Como el cañonazo de mi regreso, deja que tu fin sirva como una cálida conclusión aquí. Tu voz emana de la luz al mismo tiempo, el cuerpo que originalmente era un bebé ahora absorbe ávidamente la gran fuente de poder mágico como una esponja. Tu cuerpo crece a una velocidad asombrosa. Primero, creces de un bebé a un niño, luego a un joven y finalmente te transformas en un hombre gallardo. Los órganos que antes eran incapaces de producir sonido maduran rápidamente, y tu alma, ahora materializada, te permite cambiar tu apariencia a voluntad. Gotas de sangre flotan en el aire, forman una deslumbrante espada dorada, su hoja apuntando directamente a la serpiente marina que huye. Jeje, los labios de Moran se curvan ligeramente. La luz dorada que se balancea a su lado parece estar dictando sentencia, haciendo que el cielo oscuro que derramaba lluvia se aclare de repente. El éter masivo reunido sacude los cielos. Sus ojos, brillando con resplandor, revelan alegría. Antes de que la gente en el barco pueda reaccionar, el rayo transformado de la espada dorada ya lo ha barrido todo. Se ha desvanecido, borrado. La serpiente marina no se ve por ninguna parte. Ni siquiera queda un rugido agonizante. Solo la imponente figura de pie en la proa del barco conserva los ecos persistentes, manteniéndose firme como el héroe más resuelto. ¿Es eso, un dios, un milagro? La gente, en estado de shock, está reseca y con la lengua trabada. Cada célula de sus cuerpos siente como si estuviera hirviendo. La primera persona en hablar tartamudea. El solo hecho de organizar sus pensamientos lo suficiente para hablar ya es bastante notable. Nadie podría haber anticipado esta escena. Los rostros, con los ojos muy abiertos y la boca abierta, expresan los sentimientos de todos. Un dios ha aparecido ante ellos. Incluso los padres mercaderes no pueden evitar tragar saliva. Ellos, junto con la tripulación circundante, se arrodillan ante Moran en la proa, creyendo que un niño divino ha nacido aquí. No hay necesidad de arrodillarse, ustedes dos son mis padres en este mundo. Como su hijo, debo salvarlos del mar de sufrimiento. Ayudas a la pareja que estaba a punto de arrodillarse. Aunque tu visión ha trascendido hace tiempo la de los mortales, sigues adhiriéndote a tus propios principios básicos. Este mundo es para este mundo, esta vida es para esta vida. Puesto que eres carne y sangre de quienes te dieron la vida, no hay razón para no reconocer este parentesco. Nunca piensas que haya nada malo en esto. En tu opinión, si uno olvidara su humanidad simplemente porque se ha transformado en algo no humano, eso sería lo más triste. Niño divino, mi niño, pensar que serías un niño divino. Ah, bendición del cielo, claramente, mientras tú puedes considerarlos padres, tus padres biológicos ya no pueden verte simplemente como su hijo. Te ven como la reencarnación de una deidad. Aunque hay una sensación de impotencia, no deseas decir mucho al respecto. Tal vez esto sea lo mejor para aquellos que viven en esta era de dioses. Todo lo que posees es tan profundo como el cielo estrellado. No puedes esperar que la gente común lo entienda. Zarpen. Yo los guiaré en la dirección correcta. Moran se para en la proa, mirando hacia adelante.
Sientes las corrientes del mar surgiendo, usando tu agudo sentido del olfato para capturar varios aromas. Ya eres consciente de la ubicación del barco mercante. ¿Sabes dónde está la isla sin forma que tanto has anhelado? La dirección en la que los guías apunta a este objetivo. El viaje no es rápido, toma una cantidad considerable de tiempo. Han pasado casi 2 semanas. Para alguien que ha cruzado milenios, esto no es nada. Te sientes ansioso después de mucho tiempo, estás a punto de ver esa cara familiar de nuevo. ¿Qué expresión deberías poner? Solo esta pregunta es suficiente para ocupar tus pensamientos durante 2 semanas. Es verdaderamente una ansiedad nacida de esperar demasiado tiempo. Este viaje no es ni largo ni corto. Has llegado a esa isla sin forma. 282. Capítulo 282. He vuelto, Medusa. Al observar la isla sin forma cada vez más cerca, los recuerdos no dejan de brotar en tu mente. Este corazón, incluso tras 1000 años de templanza, sigue latiendo con fuerza por ella. Sabes bien qué clase de hombre eres. La razón de tus esfuerzos continuos es simple. Es por ellas, y por el yo que desea amarlas. El barco mercante atraca en la orilla de la isla sin forma. Sin permitir que otros desembarquen primero, eliges poner un pie en la isla tú solo. No quieres que nadie interfiera en este momento. Aunque mantienes una expresión serena, tus manos, pies y corazón tiemblan ligeramente de ansiedad y emoción. La pregunta en tu mente sigue siendo la misma. ¿Cómo debería hablarles? Hay demasiadas emociones en tu corazón. De hecho, ellas han enfrentado el final de la destrucción repetidamente y, cada vez, te han mirado con ojos llenos de confianza hasta el último aliento. No puedes traicionar la confianza de quienes tienen tanta fe en ti. Por ello, te encuentras sumido en tus pensamientos. Entonces, ella llegó. Mientras reflexionabas, apareció sin previo aviso, a unos 10 metros de ti. No te resulta extraño. Después de todo, ella es la responsable de proteger a las 2 hermanas y de eliminar continuamente a los humanos invasores. Esos ojos púrpuras carentes de emoción y el arma de doble punta conectada por cadenas permanecen inalterados. Sintiendo que alguien ha entrado en esta isla, lo que debe hacer sigue siendo lo mismo: eliminar a todos los malhechores que deseen mancillar a las 2 hermanas. Para ello, toma la iniciativa de atacar. En el pasado, ha matado a innumerables héroes, pero cuando se detiene frente a ese hombre, se queda petrificada en el lugar. Se detiene a 10 metros de él. No lanza su arma contra el hombre. Simplemente te observa con sus ojos hechizantes, que han cegado incontables vidas, de una manera extraña. Al mirarla, con ese semblante tan frío, esto despierta recuerdos distantes. Ella era así antes de enamorarse. En este momento, ella aún no comprende el amor. Originalmente habías querido elegir cuidadosamente tus palabras para este reencuentro tan esperado, pero parece que tu cuerpo da una respuesta más rápido que tu cerebro. He vuelto, Medusa. Moran lo dice instintivamente. Esta única frase contiene todas sus emociones. Ella no responde de inmediato. Como si estuvieran congelados, ambos permanecen inmóviles. Finalmente, el delicado cuerpo de Medusa tiembla. El arma de doble punta, que antes empuñaba con intención asesina, resbala inadvertidamente de su palma. Innumerables recuerdos resurgen en tu mente. Medusa tampoco puede olvidar tu existencia. Eres el hombre al que ama profundamente. Se han realizado incontables intentos para derrotar a los dioses. Y ahora, lo sigues intentando. Cuán doloroso es este proceso, Medusa no puede comprenderlo del todo, pero nunca elegirá ignorarlo. Tum, tum. El corazón late con un estremecimiento. Una vez más, su cuerpo actúa más rápido que sus pensamientos. Bajo la luz de la luna, Medusa abraza a Moran. Sus labios, cercanos y húmedos, expresan un afecto profundo. Los dos contienen el aliento que amenaza con escapar. Simplemente así, sin querer desperdiciar un solo instante, este momento superó a todas las miles de palabras posibles. Cuando los dos finalmente se separaron, sus frentes permanecieron unidas. 2 pares de ojos de colores distintos reflejaban el rostro del otro. Moran, Medusa pronunció el nombre del hombre. Recogiendo todos los déjà vu del pasado, sintió la alegría de poder reunirse con su amado. Ustedes dos se acurrucan silenciosamente sin hacer nada extremo, solo, expresando el anhelo de una manera extremadamente pura, sosteniendo a Medusa en tus brazos tal como en el pasado, mirando juntos el brillante cielo estrellado, contando historias de más allá de Grecia, esos relatos del mar interior del planeta y de Gran Bretaña. Medusa, ¿en qué piensas? Moran lo notó durante su narración. El hermoso rostro de Medusa lo observaba, perdida en sus pensamientos.
Jeje, probablemente en lo mismo que tú, Morán, dijo Medusa con una tenue sonrisa. Querer estar con la persona a la que menos desea dejar ir, siempre, en el futuro. Con un tono dulce que casi podría derretir el oro, expresó un anhelo que no encajaba con su apariencia madura. Su belleza deslumbrante emanaba una atmósfera fría que mantenía alejados a los extraños. En realidad, subconscientemente, era muy dependiente de las personas. Una vez que ponía sus ojos en su presa deseada, Medusa ataba con fuerza a su objetivo como una serpiente, sin soltarlo jamás. Después de todo, la razón por la que Morán enfrentó tantas penurias estaba clara para Medusa. Era el viejo rencor entre sus hermanas gorgonas y los dioses. Morán fue arrastrado por completo por ellas. Las tres hermanas solo podían confiar en la fuerza del hombre al que amaban. Mientras Morán luchaba valientemente, ella sentía que no podía brindar mucho apoyo. Esto hacía que Medusa se sintiera muy inútil y avergonzada. No quería que él siguiera probando recuerdos dolorosos debido a las viejas deudas de ella y sus hermanas. Por esta razón, ella quería dar un paso al frente. Para Morán, debía ser lo mismo. Medusa era consciente de ello. De ahora en adelante, ¿vas a seguir preparándote para luchar? Sí, es necesario. Me he preparado muy a fondo esta vez y, si nada inesperado ocurre, esto debería poder terminar por completo. El rostro de Morán se contrajo debido a los recuerdos de odio. Esto no estaba dirigido enteramente a los dioses. De hecho, lo que Morán encontraba aún más odioso era a su yo del pasado, que había fallado en protegerlas. Le había prometido un futuro a su gente y a ellas. Por eso, nunca podría perdonarse a sí mismo por no haber logrado ese objetivo hasta ahora. Este sentimiento de impotencia no podía borrarse. Más bien, Morán necesitaba que se convirtiera en combustible. ¿Enmascararse en nombre del amor? Morán nunca había pensado en hacer eso. Su motivación inicial era el resentimiento y la ira. Ya fuera sacrificándose al principio o liderando a los pelasgos para resistir a los dioses. Todo nacía de la ira humana. No había nada de qué avergonzarse, ni necesidad de decir más. Entonces, a continuación, luchemos juntos de nuevo. No importa cuándo, mis hermanas y yo siempre creeremos en ti. No había rastro sombrío en los hermosos ojos de Medusa. Tan hermosos como una gema. 283. Capítulo 283. Deja que la diosa se manche de sangre. Nunca tuve la intención de dejarte cargar con todo solo. Eso nunca fue lo que quise desde el principio. Ya sabes, yo era quien protegía a mis hermanas y a ti al principio. Medusa tenía su propia determinación. Si se trataba solo de una aceptación unilateral de los esfuerzos de una de las partes, entonces no podía considerarse amor. Ella creía que debía ser mutuo. No era solo Morán quien tenía que dar. Ella también tenía que hacerlo. De lo contrario, no sería digna de alguien tan deslumbrante como él. Quería transformarse a sí misma, que había causado tantos problemas, en una mujer que pudiera estar a la altura de Morán. Un ser tan alto y pesado, que en realidad pudiera ser amado tan profundamente por alguien. Mirando hacia atrás, Medusa había dudado muchas veces de si era digna del amor de Morán. Antes de que este amor ocurriera, probablemente nunca imaginó que sería así, ni pensó que tuviera la posibilidad de experimentarlo. Ahora, sabía que podía encontrarlo. Encontrar esta posibilidad de felicidad. Medusa, Morán, no puedo ignorar el dolor que has soportado por nuestra felicidad, así que en este punto, todo lo que puedo hacer es luchar a tu lado. ¿Quién me manda a ser una diosa tan alta y aburrida? Mientras Medusa decía esto, no pudo evitar desviar la mirada. Sus latidos y sus mejillas cambiaban de una manera que no sabía cómo manejar. Una esperanza tan pura. Morán, oliendo la fragancia encantadora en sus brazos, apretó gradualmente su abrazo. Lo he dicho tantas veces. No pienses que tu altura es un defecto. Creo que esta Medusa es hermosa, y tu apariencia tímida de ahora mismo también es muy linda. Morán sintió una oleada de impulso en su corazón. Al recordar su amor por la persona frente a él, las raíces de su anhelo pasado revivieron y no pudo detenerse. Quería poseerla por completo. No digas eso, oyó. La respiración de Medusa se volvió cada vez más rápida. Su corazón estaba inquieto mientras era agitado. Su largo y suave cabello púrpura se esparció desordenadamente mientras se recostaba sobre la hierba, cediendo a la fuerza que se le transmitía. El rostro de Medusa estaba encendido, sin saber hacia dónde dirigir la mirada. Morán solo sentía que esta belleza era exquisita. Espera, busquemos a Euryale y Steno más tarde. Por ahora, quedémonos aquí en secreto un rato. Dijo Morán con una sonrisa pícara.
Medusa solo pudo asentir suavemente, con el rostro rojo. Era como si se convirtiera voluntariamente en una marioneta para ser manipulada. Más bien, anhelaba ser algo para el hombre. El amor intercambiado entre los dos surgió como una ola de calor. Esta noche de reencuentro es todavía larga para los dos, esto es solo el comienzo tal como siempre has pensado, si no confirmas adecuadamente lo que tienes actualmente, no puedes avanzar mejor deja de lado los problemas con los dioses por ahora al menos esta noche, en tus ojos, solo existe Medusa. En sus ojos, solo existen el uno para el otro. Regresando a la isla sin forma, este punto de partida original donde tuvo lugar la primera simulación, permitiste que la gente del barco mercante desembarcara en la isla y les informaste que podían vivir en ella. Los rumores difundidos por los dioses eran demasiado profundos como ciudadanos de Olimpo, solo sabían sobre las 3 hermanas gorgonas de la isla sin forma, no sobre las 3 diosas gorgonas. Lógicamente, no deberían haber sido capaces de aceptar vivir en esta isla, pero antes de eso, habían visto tu figura majestuosa y divina, rompiendo a la serpiente marina con tu propia fuerza. Si esta es la palabra del niño divino, entonces creen que este es el camino correcto. Manteniendo pensamientos similares, la gente de este barco mercante no negó tu decisión. Se convirtieron en el primer grupo de ciudadanos de la isla sin forma, aunque fue una decisión espontánea desde tu regreso. También comenzaste a establecer un reino. El progreso en este aspecto fue mucho más rápido de lo que imaginabas. Por supuesto, esto es sin duda algo bueno en cuanto a Euryale y Steno. Ellas, como Medusa, tienen recuerdos simulados. Las dos siguen siendo tan severas y caprichosas como recuerdas. Nunca te dejarían sentir satisfecho como pequeños demonios, disfrutan gastándote bromas. Su encanto seductor está casi grabado en sus huesos. Tienes mucho cariño por las 2 hermanas. Sin embargo, estas 2 hermanas nunca dirían que te aman porque quieren mantenerte atado a ellas para siempre. Aunque enamorarse de ti sea ya un hecho consumado, simplemente no lo dirán. Que diosas tan caprichosas y de mal genio. Para evitar que el hombre que ama se aleje de su lado, ella tienta excesivamente el apetito de los demás. Esta es la Steno y la Euryale con las que estás familiarizado, muy acorde con su estilo. ¿Qué es esto? Bébelo. Mientras bebas mi sangre, no te convertirás en un monstruo debido a la matanza excesiva. ¿De verdad? Medusa miró fijamente la sangre que goteaba en la copa. Tragó saliva con dificultad. En la simulación pasada, fue Medusa quien te alimentó con sangre. Ahora eres tú quien alimenta a Medusa oliendo el aroma seductor de la sangre. Medusa no eligió beber la sangre de la copa, sino que inclinó su cabeza hacia la herida en tu muñeca. La lamió como un ave bebiendo agua. Cada gota de tu sangre circula el principio idea sangre, que es la prueba absoluta de que eres el ancestro. Mientras Medusa consuma tu sangre, no caerá en la corrupción incluso si comete una masacre. Por supuesto, esto también determina una cosa: Medusa quedará de ahora en adelante manchada con tu color. Aunque podría convertirse en una apóstol muerta, sigue siendo mucho mejor que caer en la corrupción y convertirse en la madre de los monstruos. Incluso si se convierte en una apóstol muerta, no se alterará su estatus como diosa. La propia Medusa no rechaza este asunto, aunque convertirse en tu dependiente requiere vivir como una vampira. Medusa tiene rasgos vampíricos por naturaleza, por lo que esto no es algo inaceptable para ella. El seductor sonido de los tragos continuó. Moran sostenía a Medusa, hundiendo su cabeza en su cuello. Se sentía como un pecado capaz de hacer caer las estrellas. Quizás, ningún ancestro ha hecho caer jamás a una diosa. Esto era algo en lo que nadie se atrevía a pensar. Las deidades locales de este planeta son similares a sentidos planetarios, muy parecidas a los verdaderos ancestros que son espíritus encarnados. Pero no muchos tienen la experiencia para comparar esto. 284. Capítulo 284. Ofreciendo oraciones en el templo. Esta es la primera vez que succiono sangre de forma activa, debí haber evitado este comportamiento en el pasado. Entonces ¿eso significa que soy la primera de Moran? Jaja, podrías decirlo así. Moran suprimió su impulso de succión de sangre. El principio de herencia ha alcanzado la perfección, impidiéndole, como verdadero ancestro, caer en una búsqueda loca de sangre. Ahora, Moran simplemente no está satisfecho. No se ha sumergido por completo en el acto de succionar sangre. Para activar verdaderamente el principio idea sangre, además de que Medusa consuma su sangre, Moran también necesita participar en el acto de succionar. Entonces, ¿me he convertido en lo que llamas un apóstol muerto? No, todavía no. Para convertirte en un apóstol muerto, debes experimentar la muerte. Solo sucederá cuando solo mi sangre quede en tu cuerpo. Ya veo. Medusa mostró una expresión de decepción. Moran sonrió. ¿Por qué? No hay necesidad de estar decepcionada.
Tu cuerpo contiene actualmente mi sangre. Aunque te dará las características de un apóstol muerto, no habrá ningún otro problema. Medusa, mi sangre fluirá dentro de ti, y ya no caerás más en la corrupción y la locura. Tienes razón, solo quería tener una conexión inseparable contigo, Moran, estoy siendo demasiado codiciosa. Medusa se sintió un poco avergonzada. Todavía tiene un corazón de jovencita. No puedo hacer eso. Matarte primero para luego convertirte en un apóstol muerto, simplemente no puedo hacerlo. Comprendes el método del ancestro para criar a su linaje, sin embargo, no puedes aplicar fácilmente este método a alguien a quien amas. Aunque el principio esté completo, tu sangre ya ha infectado a Medusa y le ha otorgado una característica contra los primates, una característica contra la especie que domina esta era. Tu sangre tiene como objetivo a los dioses, existirá como el veneno del mundo. Están construyendo ciudades de nuevo. Medusa y Moran permanecieron en la ladera de la colina. Ella observaba a los humanos construyendo una ciudad en el bosque distante. No eran solo personas de los barcos mercantes. Para lidiar mejor con los héroes que venían a subyugar a las tres hermanas y para reconstruir Pelasgi más rápido, Moran eligió convocar al ejército de demonios inmortales. Sí, con la ayuda de los soldados, Pelasgia será reconstruida pronto. En cuanto a los héroes que vengan de fuera de la isla, no los mataré a todos. Dejaré sobrevivir a aquellos con los que se pueda razonar. Moran tenía experiencia de simulaciones previas. No tenía prisa por esto. Mientras los héroes y guerreros vean que la isla sin forma no es un nido de monstruos, y como en simulaciones anteriores, dejará que ellos corran la voz por él. Más tarde, también levantaré muros para rodear el mar, protegiendo a todos. No podemos dejar que los dioses máquina nos descubran. Todavía necesitamos tiempo para desarrollarnos. Los planes de Moran para el futuro eran muy claros. El plan avanzaba paso a paso. Al escuchar los planes de Moran para el futuro, Medusa sintió cuán confiable era este hombre. Era, sin duda, un héroe sin igual en el mundo. Al mismo tiempo, era un gran rey. Y también necesitaré la ayuda de ella. Podría ser la que mencionaste. Sí, su nombre es Morgan Le Fay, ella también es mi esposa. Espero que ustedes dos puedan llevarse bien. Moran no pudo evitar sentirse incómodo. Especialmente al ver la expresión de mudez de Medusa, hizo que su viejo rostro se sonrojara, incapaz de continuar. Sin embargo, Medusa es razonable habiendo escuchado tus relatos sobre tu pasado en Gran Bretaña. Ella también sabe cuánto contribuyó la reina Hada para abrir un futuro y esperanza para ti allí. Más que tener celos de Morgan, Medusa sintió más autorreproche por no haber sido capaz de alcanzar un futuro hermoso como el de Gran Bretaña junto a ti. Después de que Pelasgia esté establecida, ella administrará el país por mí. En Grecia, necesito trazar planes para el futuro. Medusa, tú protegerás Pelasgia entonces. Sí, lo haré. Medusa siempre ha estado protegiendo a los demás. No hay nadie más adecuado que ella. Medusa puso su mano sobre la de Moran, un gesto que mostraba su determinación. No planeas perder el tiempo mientras la gente construye la ciudad en la isla sin forma. Eliges dejar la isla hacia el continente para reunir información. Actualmente, los argonautas aún no han zarpado. Medea es todavía joven, falta mucho para el momento de intervenir, y lo único que puedes hacer es una cosa. Sabes que hay una diosa, la más caprichosa y problemática, que ha estado esperando. Fuiste a Arcadia en las montañas, entraste en un templo. Era un templo dedicado a uno de los 12 dioses olímpicos, perteneciente únicamente a la diosa de la luna, Artemisa. Frente a ti estaba la estatua de Artemisa. Moran exhaló. Juntó sus manos frente a la estatua de la diosa tensando su arco, como si rezara al estilo de un creyente. Una brisa cálida sopló desde fuera del templo. Sin embargo, no percibió el aroma familiar. No vino, murmuró Moran mientras bajaba las manos. Miró la estatua realista de la diosa. Los recuerdos de las simulaciones griegas anteriores eran demasiado nítidos. La máquina que eligió enamorarse del héroe. La deidad dispuesta a ser destrozada. ¿Solo un dios roto se enamoraría de un humano? La mente de Moran recordó de nuevo las palabras de Zeus. Un sentimiento de tristeza brotó del fondo de su corazón. Aunque todavía no está de acuerdo con las palabras de Zeus, estas encajan bien con los dioses máquina. Justo cuando Moran estaba a punto de alejarse, otra brisa cálida lo rozó suavemente, haciendo que le fuera imposible dar un paso más hacia la salida del templo. Cariño, me has ofrecido una oración. La voz hermosa y familiar resonó en sus oídos. Como cadenas que atan las acciones de uno, haciendo imposible moverse. Moran escuchó la voz detrás de él. Tan vivaz y encantadora como siempre.
No pudo evitar sentir la boca seca, en lo que Morán pensó fue en la máquina que se convirtió en cenizas bajo el trueno divino, y en su sonrisa al momento de la partida. La mujer que eligió desafiar al destino por él. La diosa que quiso salvarlo hasta el final. ¿Has venido, Artemisa? Por supuesto, cariño. Esta es la primera vez que me ofreces una oración, ¿verdad? No podría habérmela perdido por nada.